Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. La primera porción que vamos a leer está en Romanos 12, los dos versículos que venimos leyendo este mes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a retroceder al Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 21 del capítulo 8. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Vamos a releer este versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En la versión popular decía el capítulo 12 de Romanos: no vivan ya según los criterios de este tiempo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Como venimos diciendo, una de las cosas tremendas que sucedía donde Jesucristo andaba era esa transformación que se producía en la gente, que no era solamente una transformación de afuera, sino que cambiaban en tal forma los criterios que veían al mundo en una forma diferente y se ubicaban en una forma diferente. No es solamente que ellos cambiaban de aquí para adelante para no hacer ciertas cosas, sino que la visión del mundo variaba totalmente. Hay algo que se llama en filosofía la cosmovisión, la visión del todo el mundo, ¿no? Todos nosotros tenemos una cosmovisión, vemos al mundo de determinada forma. Esa forma de ver el mundo surge de nuestra cultura. Las culturas ven al mundo de determinada forma. Pero hay una cosmovisión que es cristiana, que es ver al mundo en una forma diferente. Y esto es lo que sucedía y por eso esto transformó a peligroso en Jesús. Jesús era peligroso. La gente que se acercaba a Jesús no adoptaba una determinada ideología o se adicionaba a un partido político o a una corriente. Ni siquiera Jesús crea una nueva corriente. La gente empieza a pensar distinto. Y ese pensar distinto hacía tambalear los cimientos de la sociedad. Fíjense ustedes, una de las cosas en las cuales se basaba el Imperio Romano y en la que se basaba el movimiento, la movilidad social de los judíos, era en ese grupo de publicanos que cobraba los impuestos, le pagaba al imperio y retenía una parte para ellos. Y se transformaba en una clase exclusiva, dominante, que salía del mismo pueblo. Eran los que sacaban beneficio del imperio. El imperio sabía que esta cantidad de judíos, a los que ellos por el dinero los habían hecho renegar de su fe, por el dinero habían renegado de su fe, como recibían ganancia del imperio, entonces eran los primeros en denunciar cualquier problema que podía haber entre su pueblo, porque sabían que si se revertía el proceso ellos perdían el negocio. El imperio sabía que esta clase de gente era importante mantenerla en su lugar, porque no solamente les cobraban los impuestos, que lo podían cobrar los romanos, sino que se constituían dentro del pueblo en personeros
que sostenían al Imperio Romano. Ahora imagínense que Jesús entra en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo se levanta y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y sin algo. Si todos los publicanos hacen así, el imperio pierde a todos sus informantes. Pierde todo. Entonces Jesús era peligroso. Porque la gente que se acercaba a Jesús cambiaba su forma de pensar. Porque esa es la forma de vivir la vida cristiana. Cambiando la forma de pensar para que cambie también la forma de vivir. Jesús era peligroso. Formaba una comunidad nueva, con valores diferentes, con una forma distinta de pensar, una forma distinta de ver el mundo. Ahora, no hay cambio profundo en nuestra vida si no cambia nuestra forma de pensar también. Por eso, Juan el Bautista, cuando comenzaba el ministerio, decía, arrepentíos. Él no le estaba diciendo, señores, arrepiéntanse de esto, de aquello, de lo otro. Él decía, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar. Quiere decir que cada uno tenía que analizar, cambiar su manera de pensar, y a través de eso venían a Juan el Bautista y decía, ¿y ahora qué hacemos con nuestra manera de vivir? Y Juan el Bautista entonces le decía puntualmente a cada grupo, bueno, ahora ustedes hagan esto, esto y esto. Pero ellos sentían que habiendo cambiado su manera de pensar, ya no podía seguir viviendo como antes. Jesucristo, cuando comenzó a predicar, empezó con la misma palabra, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos era la palabra que hablaba del cambio de mente. Y si nosotros estamos hablando ahora en estos domingos de cambiar la mente, de lo que estamos hablando realmente es del arrepentimiento en su sentido fundamental, en profundidad. Arrepentirse es esto, es cambiar la forma de pensar para que cambie la forma de vivir. Cambiar la forma de pensar. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Es interesante pensar cuándo Pablo dice esto. Pablo hace una exposición del Evangelio en la carta a los Romanos. Es la carta magna del Evangelio, la carta a los Romanos. Entonces él comienza a analizar todo lo que nosotros llamaríamos la doctrina cristiana. Y en los primeros 8 capítulos él analiza toda la doctrina cristiana para los gentiles. Y en los capítulos 9, 10 y 11 analiza toda la doctrina cristiana para los judíos y el lugar que ocupan. Pero cuando llega al capítulo 12, tiene que empezar a hablar de las cosas prácticas de la vida cristiana, de lo que uno tiene que hacer todos los días. Y lo primero que dice cuando empieza a hablar prácticamente es esto: cambien su modo de pensar para que cambie su modo de vivir. Es lo primero que dice, como diciendo, ¿para qué vamos a seguir hablando de la comunión, de la relación, de todo lo demás? Si uno no cambia su manera de pensar, nunca puede llegar a cumplir con todas las demás cosas. Por lo tanto, lo primero que dice cuando la carta gira a la parte práctica es, dice, mire, si ustedes quieren vivir prácticamente el cristianismo, quieren vivir prácticamente su fe, recuerden esto: cambien su forma de pensar para que así cambie su forma de vivir. Todos nosotros tenemos influencias culturales. El pensamiento vano y pecaminoso del mundo arraiga rápidamente en la sociedad y arraiga también en nuestra forma de pensar. Es increíble cómo las culturas en las que nacemos inculca cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la fe cristiana y que nosotros, sin embargo, las estimamos como positivas y creemos que forman parte del acervo cristiano. Y forman parte nada más que del acervo cultural, pero llegan profundamente, echan raíces en el corazón de las personas. Y ustedes se han dado cuenta que si ustedes quieren cultivar, si ustedes quieren tener en su casa una linda planta que dé fruto o que dé flores, tienen que cultivarla. Pero si ustedes quieren tener espinas y cardos, no tienen que cultivar nada. Porque el mal arraiga solo, echa raíces. El bien hay que cultivarlo. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. El mal arraiga solo y echa raíces profundas. No hace falta, usted no le enseña a su hijo el mal, no le enseña a mentir, no le enseña... Y sin embargo, usted lo encuentra mintiendo porque el mal arraiga solo. Lo demás hay que cultivarlo. Y esto es lo que sucede en nuestra vida. El mal arraiga profundamente. Somos modelados en nuestra forma de pensar, respondemos a esa forma de pensar, y esa forma de pensar no solamente respondemos a ella, sino que ejerce una tiranía en nuestra vida. Llega un momento que no podemos romper con esa forma de pensar. Es interesante ver algunos aspectos cuando uno los mira fuera de la cultura de uno, ¿no es cierto? Los mira. Yo recuerdo que una vez
vino una persona, un hombre, y me dice, pastor, tiene que intervenir porque tengo un problema. Digo, ¿qué problema? Dice, se casa mi suegra. En todo caso, digo, la que será un problema es su suegra. Que se case no es problema. Dice, no, dice, pero se casa mi suegra. Dígale que no lo haga. Dígale que no lo haga. Entonces digo, ¿por qué le voy a decir que no lo haga? Es una mujer viuda, con años de viudez, que está viviendo sola, ¿no es cierto? Si ha encontrado una persona que comparte su fe, que sana en sus criterios, ¿por qué le vamos a impedir que se case? Entonces me dice, lo que pasa, dice, que ella ya tuvo su oportunidad. ¿Cómo tuvo su? Sí, se casó una vez en la vida. Escúcheme, pero es viuda. Se murió su marido. Sí, pero dice, ella se casó una vez y casarse 2 veces es inmoral. Entonces yo tenía que actuar. Y yo digo, mire, en la palabra de Dios dice muy claro que se tienen que casar mientras que sea en el Señor. Punto. ¿Usted quiere creer que no hubo forma de hacerle entender que yo no podía intervenir en eso porque no tenía autoridad de la palabra de Dios para intervenir? Porque ¿con qué cara le voy a decir, señora, no se case? ¿En el nombre de quién se lo voy a decir? Ahora, ¿por qué surgía esto? Respondía a su cultura. Las culturas que cuando tocan la zona mediterránea en Europa, hablemos de por ejemplo, Grecia, ¿no? Grecia, Asia, el sur de Italia y algunas zonas del sur de España, la mujer se casa una sola vez y cuando muere su marido se viste de negro y hace luto durante el resto de su vida. Usted lo habrá visto seguramente esto, ¿no es cierto? Hace luto durante el resto de su vida. Entonces se dedica todos los domingos a ir al cementerio, a llorar, a poner las flores, a no sacarse el coso negro. Esta es la cultura. La mujer había nacido en esa cultura y su yerno había nacido en esa cultura, pero se trasladaron. Pero no solamente eso, llegaron a Cristo. Sin embargo, el peso cultural era tan fuerte que ejercía tiranía. Y ellos unían lo que era una costumbre cultural y decían, no, esto es el cristianismo, esto es la fe. Fíjense cómo echa raíces, cómo arraiga. Y no siempre lo cultural es bueno. No siempre lo cultural es bueno. Usted sabe que en las misiones hay mucha discusión con eso, porque vienen los antropólogos cuando llegan los misioneros y dicen, no, dejen la cultura como está, dejen la cultura como está. ¿No es cierto? No toque la cultura. Como si todas las culturas, por ser primitivas, fueran buenas. No es así. Hay culturas perversas, donde los hombres y las mujeres se mutilan y se matan. ¿La vamos a dejar como está? Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Yo recuerdo cuando llegaron los primeros misioneros en el norte argentino, lo que quedaban de las tribus en el norte argentino, tenían a los chicos desnutridos y muriéndose de hambre. Los antropólogos decían, no lo toque, es su cultura, ellos comen esto. Y se estaban muriendo desnutridos y muriendo por la tuberculosis. Llegaron ellos y tuvieron que cambiar la forma de sembrar la tierra, la forma de organizarse como familia, la forma de comer, y a 3 meses los chicos estaban bien. ¿Vamos a dejar las culturas como están? Nosotros creemos muchas veces que nuestras culturas no están contaminadas. No, todas las culturas están contaminadas por el pecado. Por lo tanto, todas tenemos en alguna forma raíces metidas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que no corresponden a lo que Dios manda. Por lo tanto, tenemos una lucha que se da en el campo mental. Tengo que cambiar mi manera de pensar para que así cambie mi manera de vivir. Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel en Éxodo. El pueblo de Israel había estado 400 años esclavo en Egipto. Pero en esos 400 años, y sobre todo en el final, de esclavitud, ellos comenzaron a clamar a Dios. Ahora, ¿por qué clamaban a Dios? Porque ellos tenían un padre que era Abraham. Y tenían sus patriarcas, Jacob, Isaac, Jacob, José, eran sus patriarcas. Ellos conocían su historia, conocían su Dios, tenían un claro concepto en cuanto a la historicidad que tenía. ¿De dónde escribe Moisés el libro de Génesis, contándonos todas las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José?
Lo escribe justamente porque lo ha conocido, porque ha hablado, porque el pueblo conoce las historias de sus antepasados, pero ahora están esclavos en Egipto. Y entonces dice, claman a su Dios, y hay un momento en que Dios dice, yo escucho el clamor de este pueblo, escuché y he descendido para librarlos, y Dios desciende y por mano de Moisés los libra. Y en el desierto Dios les da los mandamientos. Y bien llegan a Sinaí, Dios les da los mandamientos. Y entonces le dice, de acuerdo a lo que adoraba Abraham, de acuerdo a lo que adoraba Isaac, de acuerdo a lo que adoraba Jacob y de acuerdo a lo que adoraba José, sus grandes antepasados, sin variar en absoluto lo que era la fe de los patriarcas, el Señor le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Esto no es una novedad para este pueblo, esto viene desde sus ancestros, viene de su historia, viene de Abraham, Isaac, Jacob y todo lo que conocemos. Quiere decir que este pueblo recupera lo que había perdido, lo recupera. Y salen al desierto y Moisés les da la ley y les dice al pueblo, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? Y el pueblo dice todo, haremos todas las palabras de Jehová. Después que dicen esto, aparece el becerro de oro. Y usted dice, ¿de dónde sacaron el becerro de oro? ¿Por qué un becerro de oro? ¿Por qué dijeron Jehová es esto? Si en sus ancestros Abraham, Isaac, Jacob, José, es inimaginable que hayan tenido una figura de Dios. ¿Por qué si los mandamientos son claros? ¿De dónde sale el becerro? Si usted mira la mitología egipcia, usted se va a dar cuenta de dónde sale eso. En la mitología egipcia hay una cantidad de dioses, entre ellos el buey Apis y hay un carnero. Todos estos dioses eran dioses con forma de animales. Y en alguna forma ellos habían estado 400 años allí y se les habían metido ciertas raíces en la mente. Y entonces ellos llegaron delante de Dios y Dios les dijo algo. Y ellos dijeron, sí, vamos a cumplir todas estas palabras, pero no había cambiado su forma de pensar, ¿se da cuenta? Y cuando Moisés salió un poco delante de ellos, entonces dijeron, no, hay que hacer un becerro. Es decir, trajeron la cultura, no habían cambiado los criterios, Como no habían cambiado los criterios, necesitaban que Moisés estuviera siempre adelante controlándolos. Y diciéndole, esto no, hasta que Dios se hartó y dijo, no, estos no cambian la manera de pensar, tienen que morirse en el desierto, porque no cambian la manera de pensar y entonces no cambia la manera de vivir. No cambiaban la cabecita, en su cabeza tenían becerros, tenían todo, y esto va a persistir por generaciones, a cada momento van a ir, porque no cambiaban su manera de pensar. Tenían los mandamientos, pero no cambiaban su manera de pensar. Y este es el mismo problema del cristianismo. Los cristianos tuvieron el mismo problema. Empezaban una nueva vida en Cristo, se organizaban, pasaban los evangelistas y se organizaban las iglesias en las ciudades. Y uno tiene a veces una visión idílica de esto. No es una visión idílica. Eran iglesias reales y hechas con gente real. Y un día Pablo tiene que escribir a la iglesia en Corinto y decirle, ¿qué están haciendo muchachos allí en Corinto? ¿Por qué? Dice, porque en la iglesia están aceptando la fornicación como una cosa normal. Es decir, los muchachos estaban en la reunión de jóvenes de los sábados y después que terminaba la reunión de jóvenes se iban con las prostitutas. Esto es lo que pasaba. Y algunos practicaban el incesto estando en la iglesia. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Nadie decía en ese momento nada. Ninguno agarraba y decía, no, señores, esto está mal. Es que los paganos tenían una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Ellos creían que todo lo que se hacía con el alma, con la parte inmaterial, era puro y sano, pero que lo que se hacía con el cuerpo se hacía simplemente con una prisión del alma de la que uno tenía que desligarse. Por lo tanto, lo que se hace con el cuerpo, se hace con la parte más baja del hombre, se hace con la cárcel del alma, no tiene ninguna importancia. Por eso los filósofos griegos filosofaban por allá arriba, pero después tenían vidas inmorales, porque la vida inmoral se hacía con el cuerpo. Se hacía con el cuerpo. Así pensaban los filósofos griegos. Y ellos habían nacido dentro de esa cultura. Todo lo que es espiritual es santo, pero todo lo que se hace con el cuerpo no tiene ninguna importancia.
Entonces ellos decían, pero si nosotros alabamos a Dios con el espíritu, alabamos a Dios con el alma. El cuerpo es simplemente la cárcel del alma, con el cuerpo se hace lo que uno quiere. Y el apóstol tiene que escribirlo, tiene que escribirle. Porque ellos decían, fornicación es una actividad del cuerpo, no es una actividad del espíritu y del alma. Ellos decían, incesto es una actividad del cuerpo, no es una actividad del espíritu y del alma. Y entonces el apóstol les escribe y les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Por qué repite tanto lo del cuerpo? Porque ellos tenían en su cultura que con el cuerpo uno podía hacer lo que quería. Entonces había que modificarle la cabecita y el apóstol le tiene que decir eso y le escribe a los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Fíjese qué redundante Pablo, todo vuestro ser ya está todo dicho, pero Pablo le tiene que explicar todo lo que es el ser. Y le dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Por qué? Porque en la cultura de ellos, si le decías todo vuestro ser, ellos pensaban en el alma y el espíritu, pero en el cuerpo no. Entonces Pablo tiene que tomarse el trabajo cuando escribe por el Espíritu Santo y decir, y todo vuestro ser, y escribir 3 palabras más, cuerpo, alma, espíritu. ¿Para qué? Para que entendieran que la santidad no era santidad exterior. Entendían el ser como la cosa inmaterial, nunca como la cosa material. Y esto lo llevaban a Jesucristo. Decían, Jesucristo era un santo, santo de Dios, hijo de Dios, Dios mismo. Cuando llegaban a decir que era Dios mismo, decían, pero si es Dios y es perfecto, entonces no puede tener cuerpo, porque el cuerpo es malo. Y entonces decían, y ahí empieza el agnosticismo, el gnosticismo, el gnosticismo, no agnosticismo, sino el gnosticismo, empieza a entrar en la iglesia. Dicen, no, entonces lo que se veía de Jesús era una ilusión. Era como una imagen virtual, ¿no es cierto? Diríamos ahora. Usted veía una imagen virtual de Jesús, pero él no podía tener cuerpo, porque el cuerpo es malo. Y Pablo tiene que mandarle una carta a los colosenses y decirle, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué pone corporalmente? Él tiene que decirle, en el cuerpo. Es decir, porque la forma de pensar de ellos afectaba su forma de vivir. Usted dice, pero ¿y qué? ¿Qué interesa que ellos piensen si era una ilusión? No, dice, ellos tienen que pensar bien, porque si ellos piensan mal, eso afecta su manera de vivir. Estamos hablando de gente regenerada, estamos hablando de gente de la iglesia, estamos hablando de cristianos de Corinto, de cristianos de Tesalónica, de cristianos de Colosas, cristianos. Y el apóstol tiene que aclararles, porque la raíz de la mala manera de pensar estaba metido dentro de ellos. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que nosotros somos diferentes? Que no tenemos cosas metidas por nuestra cultura y formas de pensar negativas. Los pensamientos de este siglo, constantemente predicados por los medios, se van metiendo dentro de nuestra mente y echan raíces y terminan por enraizarse dentro nuestro y terminamos pensando como la gente que no es de Cristo. Porque es una acción constante, permanente sobre nuestra cabeza. Hasta que llega un momento que terminamos por aprobar lo que no se debe aprobar. Entonces usted me dice, usted está con el autoritarismo de ninguna manera, contra todo autoritarismo, porque es el desborde de la autoridad. Pero estoy con la autoridad, Creo que cada uno que está puesto en autoridad debe ejercer la autoridad. Desde el presidente de la nación, que debe ejercer la autoridad porque tiene un mandato del pueblo, hasta todos sus ministros, hasta todos los que están en el gobierno, hasta todos los padres de familia deben ejercer su autoridad. Todos deben ejercer su autoridad. Porque justamente la cadena social se mantiene porque cada uno ejerce su autoridad. Y después tenemos que tener autocontroles para no degenerar en el autoritarismo. Pero necesitamos autoridad. Sin embargo, usted hoy la palabra autoridad la han transformado en una mala palabra. ¿Por qué? Porque los medios han estado machacando para cambiar la manera de pensar. Y han logrado cambiar la manera de pensar de nuestro pueblo. Ahora, yo vuelvo a la palabra de Dios. Y cuando vuelvo a la palabra de Dios me encuentro en que el pensamiento de Dios choca con mi pensamiento.
Y usted esto lo puede leer no en el capítulo 8 de Juan, lo puede leer en todo el Evangelio de Juan. Y yo lo invito a que usted lea el Evangelio de Juan pensando en esto. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él chocaba con la gente de su tiempo, chocaba con los judíos, chocaba con los fariseos. Y cada vez que hablaba le interpretaban mal las palabras. Les interpretaban mal las palabras. Le decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos se miraban a otros y decían, ¿sabe lo que quiere decir? Que nos olvidamos de comprar pan. Eso es lo que decían ellos. Es decir, fíjense, chocaba. Entonces Jesús les tenía que decir, escúchenme, si cuando ustedes tuvieron, no multiplicamos los 5 panes y los 2 peces, ¿cómo les voy a decir cuídense de la levadura porque no compraron pan? Les estoy diciendo, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De repente se para delante del pueblo y él les dice, mire, donde yo voy ustedes no pueden venir. Entonces todos dicen, se suicida. Por eso no pueden venir. Y Jesús le da la clave, dice, mire, ¿saben lo que pasa? Y vamos a ponerlo en los términos de hoy. Que ustedes piensan abajo y yo pienso arriba. Ustedes piensan con los criterios de la tierra y yo pienso con los criterios celestiales. La palabra mundo que utiliza Jesús es la palabra cosmos, con el arreglo, con el orden de abajo. Y yo pienso con el orden de arriba. Porque yo les hablo del orden de Dios, de arriba hacia abajo, y ustedes la piensan siempre abajo. Y era lo que le pasaba a los discípulos. Él decía, cuidado por el orden de arriba, por la vida espiritual, cuídense de la levadura de los fariseos. Y nosotros pensábamos en el orden de abajo, no compramos pan hoy. Es decir, ese choque permanente y constante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Como diciendo, tiene la mentalidad cerrada abajo. Estaban colisionando constantemente el mundo celestial con el mundo terrenal. Ellos pensaban terrenalmente y Jesús pensaba con pensamiento celestial. El cristiano es un ser de arriba. Cada cristiano es un ser de arriba. ¿Por qué? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo digo, yo vivo aquí, soy argentino, esa es mi bandera, esta es mi patria y esta es mi gente y el lugar donde Dios me puso y estoy agradecido porque me ha puesto aquí, y ahora y en esta patria. Esa es mi tierra. Jesús sintió que Él venía para su pueblo y lo dijo. He venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, su ciudad, por lo que iba a pasar. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene que llorar por su patria, y llorar por Buenos Aires, y llorar por su ciudad, y clamar por lo que está pasando, porque es el lugar donde el Señor nos puso y es nuestra tierra. Pero uno tiene que clamar teniendo en cuenta que su ciudadanía, que su forma de pensar, no es la forma de pensar de Buenos Aires, es la forma de pensar celestial, porque pertenece espiritualmente a su ciudadanía, está en los cielos de donde espera Jesucristo. Quiere decir que el pensamiento baja de los cielos a la tierra. ¿Y cómo baja de los cielos a la tierra? Baja a través del pueblo de Dios que piensa distinto y que vive distinto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvanece, es decir, si ustedes que están abajo para salar todas las cosas, para contener la corrupción, si ustedes se desvanecen como sal, es decir, si ustedes empiezan a pensar como piensa la corrupción, ¿quién va a salvar esto? ¿Con qué será salada? Mis hermanos, en esta hora de claudicación moral y espiritual que está viviendo nuestro pueblo, en esta hora de falta de autoridad moral y espiritual y en todo sentido, en esta hora de crisis de la familia que está generando una generación violenta, difícil, agresiva, en esta hora es cuando los cristianos tienen que mostrar la diferencia. Tienen que mostrar la diferencia en su forma de pensar y tienen que mostrar la diferencia en su forma de vivir. En su forma de pensar, porque tenemos que saber por qué hacemos las cosas y por qué tenemos el compromiso que tenemos. Y en nuestra forma de vivir, porque lo que pensamos tiene que afectar directamente nuestra conducta. Lo que está en el corazón del hombre, tal es él, dice el libro de los Proverbios. Tiene que afectar nuestra conducta. Y la gente no va a leer nuestra forma de pensar, pero va a leer sí nuestra forma de vivir. Al terminar el Éxodo, cuando termina el Éxodo, Moisés ya es viejito, tiene 120 años. Se sienta y les da, por segunda vez le repite la ley. Segunda vez. Segunda vez por escrito. Se la escribió en el Éxodo y en el Deuteronomio, segunda ley, ¿no? Es decir, le repite todo lo que le dijo. Ahora, el libro de Deuteronomio es un libro maravilloso,
Porque no solamente Moisés repite la ley, sino que analiza la ley, decanta la ley, explica la ley. A mí me parece que Moisés, cuando escribe el Éxodo, está poniendo la ley como quien pone estatutos. Pero cuando llega a Deuteronomio, está transmitiendo la ley como el padre que se sienta con los hijos y que ya tiene experiencia y tiene el cabello bien blanco y tiene una barba blanca y les está diciendo, miren, la ley de Dios es así por esto. Y por eso ustedes encuentran todo el amor de Dios en la ley allí en el libro de Deuteronomio. Y entonces les explica algunas cosas prácticas. Y él les dice, ¿y cómo van a ser ustedes que han sido tan duros de cabeza? Vienen de una generación de padres tan duros de cabeza, que los han criado en la dureza de corazón. Ahora que van a entrar a la tierra, ¿cómo van a ser ustedes para pensar diferente? Y es interesante esto, porque él no había criado a esa generación, la habían criado sus padres, y los padres traían la vieja manera de pensar que no se la habían podido sacar de encima, y los padres habían tenido que morir en el desierto. Entonces les tiene que explicar esto, y está allí con una generación, piensen ustedes la generación que tiene él, es una generación de gente joven. Entonces tenemos un viejito de 120 años y está toda la generación joven que va a entrar a la tierra, que son los que han nacido en el desierto en esos últimos 40 años, son los que van a entrar a la tierra. Y entonces él les explica la ley y les trae la palabra de Dios para ese momento y ese lugar, que sirve para todos los momentos y para todos los lugares. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Ahora fíjese qué detalle que le está dando. Dice, y además, y la atarás como una señal en tu mano, y estará como frontal en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu puerta, de tu casa y de tus puertas. Le está diciendo, miren, en primer lugar, la meditación interior estará en tu corazón. Tu corazón. En segundo lugar, la base de la educación, la repetirás a tus hijos. La repetirás a tus hijos. Es decir, no solamente yo la tengo y la vivo, sino que la repito. La repito. Y después la repasarás constantemente. Hablarás de ella cuando vayas por el camino, y cuando te levantes, y cuando te acuestes. Repasa esto, repasa. Es decir, que la pone adentro, se hace la enseñanza y se hace un constante repaso en la casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Está diciendo repasa esto. ¿Por qué? Porque la única forma de arraigar la semilla, de cultivarla, es que la estés repasando constantemente. El apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice, porque el apóstol Pablo tenía que repetir un montón de cosas constantemente. Tal vez uno de los problemas que tenemos cuando predicamos es tratar de decir lo mismo sin repetirnos. Ya hoy yo cuando agarré el capítulo 12 por tercera vez de Romanos dije, uy, alguno va a pensar, otra vez Romanos. Pero es que todavía no lo hemos aprendido, por eso estamos insistiendo, ¿no es cierto? Romanos, y nuevamente capítulo 12 de Romanos, y le anticipo, el domingo que viene vuelvo a leer el capítulo 12 de Romanos, por última vez, pero lo vuelvo a leer. Así que, si usted está aburrido, lo lamento. Yo vuelvo al capítulo 12 romano. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me planteé una vez estaba predicando sobre un mismo pasaje permanentemente. Claro, tenía que agotarlo, quería agotarlo. Y decía, y será lógico que tome este mismo pasaje. Y el apóstol Pablo me vino y me ayudó. ¿Por qué? Porque él le escribe a los filipenses. Por los demás hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Como diciendo, a mí, yo no me canso de escribir lo mismo, pero yo sé que cuanto más machaque sobre el clavo, para usted va a ser más seguro. Es decir, usted se aburrirá de leer Romanos 12, pero finalmente lo vamos a aprender, que hay que cambiar el criterio, ¿no es cierto? Finalmente, uno después de repetirlo, le queda, y mañana cuando salga y vaya a hacer una macana, me voy a acordar de que tengo que cambiar mi criterio. Pero todos sabemos esto. ¿Cómo aprendió la tabla de multiplicar? ¿Cómo las aprendió usted? Repitiendo.
repitiendo. Usted repite y repite y repite. Y esto es la palabra de Dios. Escúcheme, todos los días me repiten en la televisión y a través de los medios la corrupción. Y me la repiten, me la repiten, me la repiten, me la repiten. Y yo llego a un momento que estoy así. Y me la metieron en la cabeza. Yo tengo que empezar a repetir y repetir y repetir la palabra de Dios. No menospreciemos la repetición, mis hermanos. No menospreciemos la repetición. No menospreciemos la repetición. Ustedes saben, ¿se acuerdan de aquella historia de la iglesia que lo llevó a Moody a predicar y le predicó un sermón sobre el nuevo nacimiento? Juan 3. Se fue el domingo siguiente y les predicó un sermón sobre el nuevo nacimiento. Juan 3. Y repitió lo mismo. Y al cuarto domingo fue y repitió un sermón sobre el nuevo nacimiento. Entonces, los hermanos de la iglesia, claro, es como si nosotros invitamos a un predicador acá para que venga 4 días y los 4 días nos da el mismo sermón. Se le rayó el disco. Entonces lo llamaron y le dijeron, mira hermano, con mucho respeto, usted ya habló 3 veces del nuevo nacimiento, el mismo sermón. Le pedimos que cambie, que hable otra cosa. Dice, bueno, cuando ustedes nazcan de nuevo, yo voy a cambiar el sermón. Yo voy a cambiar el sermón. Es decir, la repetición, ¿por qué? Porque él se daba cuenta, Moody no era tonto, que él predicaba, pero no pasaba nada. Escuchaban del nuevo nacimiento, no nacían de nuevo. Entonces él repetía. Bueno, cuando nazcan de nuevo yo cambio. Pero vamos al paso siguiente cuando pasa esto. Lo mismo sucedió en la iglesia del principio. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo hemos hablado el domingo pasado, y la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y las oraciones. Yo siempre llego acá y finalmente tengo que dejar este texto colgado por el tiempo, ¿no es cierto? Pero hoy voy a explicarlo brevemente, porque ya llegamos al tiempo. Perseveraban en la doctrina, aprendían lo que los apóstoles decían y trataban de practicarlo. Pero además, la comunión unos con otros, es decir, estaban cerca del hermano. Pero no para estar juntos, hay que tener cuidado, porque estar juntos no es comunión. Nos juntamos para hacer esto, nos juntamos para hacerlo, eso no es comunión. ¿Sabe cuándo hay realmente comunión? Cuando usted realmente está frente a su hermano y cuando su hermano se equivoca, usted se atreve a decirle, no hermano, eso como cristiano no tenemos que hacerlo, eso es comunión. Si no, lo demás es festichola, no sirve para nada. Es más, genera problemas. Cuando yo puedo agarrar al desalentado y levantarlo, ahí hay comunión. Cuando yo puedo realmente estar con el otro y corregirlo, ahí hay comunión. La comunión era que estaban unidos en Cristo y se corregían unos a otros. Se sostenían unos a otros. En alguna forma estamos practicando la comunión cuando hacemos eso. Si no hacemos eso, entonces no es comunión. Andamos juntos nada más. Y andamos juntos nosotros, los de afuera, hasta las patotas andan juntos, ¿no es cierto? No sirve para nada. La comunión es cuando yo puedo agarrar al que está caído, acercarse y levantarle el ánimo. Y puedo agarrar al que está soberbio y puedo bajárselo. Eso es la comunión. En las oraciones, el ruego por ellos mismos y el ruego por el pueblo de Dios. Y en el partimiento del pan. Se reunían, ponían la mesa y hacían memoria. Una vez más, se acordaban, acá nacimos de nuevo, acá empezó la nueva cosmovisión. En Cristo empezamos a ver diferente. Estas 4 cosas no surgían por azar. Eran 4 cosas que les ayudaban a ellos en medio de muchas dificultades y problemas, porque les costaba cambiar la forma de pensar. Usted lee el libro de los Hechos, le costaba, pero ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y entonces en la comunión Pablo lo ve a Pedro que anda mal y le dice, Pedro, ¿qué pasa? Eso es comunión. Eso es comunión. Y Pedro, mucho después, escribe una carta y pone, nuestro amado Pablo. ¿Por qué? Porque me tiró las orejas. Entonces por eso lo quiero. Porque en el momento de dificultad me tira las orejas. Por eso lo quiero. Porque sé que no me va a dejar mal. No me va a dejar. Las oraciones, pues se inclinaba delante de Dios y oraba al Señor, porque tenía que cambiar el modo de pensar. Y mis hermanos, la oración va cambiando el modo de pensar. Por ahí yo publiqué en el boletín una frase que me llamó mucho la atención. No es la oración para que la voluntad de Dios se acerque a nosotros, es para que nosotros nos acerquemos a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, que nosotros nos resistimos después de orar y empezamos a decir, hágase tu voluntad? Y nos quedamos en paz. Y si nos vamos acercando a la voluntad de Dios, lentamente nos vamos acercando a la voluntad de Dios. Nos vamos acercando. Y el partimiento del pan.
Ponían ahí la mesa y se acordaban, Cristo fue muerto por nuestros pecados. Y estas 4 cosas actuaban para cambiar la forma de pensar. Y cambiando la forma de pensar, cambiaba la forma de vivir. Mis hermanos, no vivamos según los criterios del tiempo presente, sino cambiando nuestra forma de pensar, cambiemos nuestra forma de vivir. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.